El profeta Habacuc, uno de los profetas menores, no porque sea indiferente o insignificante su mensaje, sino porque son breves en relación con los profetas mayores, ¿no? Como Isaías, Jeremías, etc. Pero además es que a veces ignoramos o ninguneamos a estos profetas menores. No sé cuántos, ¿verdad?, han leído a profetas menores. A veces Nahum, Habacuc, Miqueas, Malaquías pasan ahí, ¿verdad?, un poco como desapercibidos. Conocemos poco de ellos. Pero qué pena, pues, porque la verdad es que tienen tanto que decirnos, tienen tanto que ofrecernos. Y en esta serie, ¿no?, sobre el profeta Habacuc, pues estamos viendo qué preciosos contenidos se desprenden, ¿no?, de sus mensajes y su relación con el Señor y con el pueblo. La fe ante la adversidad. La vida cristiana, queridos, no se desarrolla principalmente en los momentos de victoria y de triunfo. Ahí todo es bonito y color de rosa, ¿verdad? Muchas veces es así, pero os puedo decir que la fe cristiana se desarrolla y se profundiza, es decir, echa raíces concretamente en los periodos de dificultad y en los periodos muchas veces de espera. Es relativamente fácil, seguramente porque nuestra condición humana es así, confiar cuando las oraciones nos son contestadas inmediatamente, cuando la salud es buena, cuando las puertas se abren y cuando la presencia de Dios parece evidente. Sin embargo, la verdadera profundidad de la fe se revela cuando el cielo parece silencioso, cuando a veces la voz de Dios no la oímos, porque parece que guarda silencio y ha callado, cuando la justicia parece que prospera y nos parece que Dios no actúa, porque ya debería de actuar, y nos desesperamos. Cuando la injusticia prospera, pasaba en el tiempo de Habacuc, pero sigue pasando en nuestros días, ¿no? Y cuando las circunstancias a veces contradicen las promesas del Señor. ¿Cuántas veces pensamos, Señor, cumple ya tus promesas? Tú nos dices esto en tu palabra, pero ya estamos cansados de esperar. Estamos desesperados de ver que no hablas, que no contestas, que no actúas. Ya es hora. Y el libro de Habacuc fue escrito precisamente para esos momentos. Habacuc no comienza con una alabanza a Dios. Hemos visto ya cómo comienza Habacuc, ¿no? Con preguntas, con interrogantes. Y no inicia celebrando, sino luchando. Luchando en su interior, luchando con su fe, cosas que no entiende y que no sabe por qué Dios ya no ha actuado inmediatamente. Son los silencios de Dios. Siempre hay a nuestro alrededor el silencio de Dios en muchas circunstancias, incluso cuando nosotros creemos que Dios ya debería de hablar y decir y pronunciarse. Habacuc nos va a llevar a una preciosa lección, ¿no? Es un profeta que no lo entiende todo. Es un profeta que duda y que tiene muchos interrogantes, seguramente como los tenemos también nosotros en nuestra vida, a lo largo de la vida cristiana, que a veces no entendemos. Es un hombre que está intentando comprender los caminos del Señor y que no acaba de entenderlos porque, claro, los caminos del Señor no son nuestros caminos y no siempre sabemos escudriñar y descubrir los caminos del Señor. El problema de Habacuc era un problema doble. Por una parte, primeramente, él veía la corrupción, ¿no?, que había dentro de Judá, de su propio pueblo, que necesitaban una limpieza, una purificación,
una actuación por parte de Dios, porque se estaba ese pueblo alejando de Dios y corrompiendo. Pero por otra parte, encontramos también, ¿no?, que en ese interrogante dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás esto? Que tu pueblo actúe tan mal, tan incorrectamente, tan lleno de pecado. Y luego Dios, ¿qué le dice? Le responde, ¿no? ¿Y qué le dice? Que levantará a Babilonia, a los caldeos, para juzgar a su propio pueblo. Y todavía lo complica más, ¿verdad? Porque si antes no entendía por qué Dios ya no actuaba para hacer una limpieza y una renovación en su pueblo, pues ahora todavía entiende menos que un Dios santo como Dios vaya a usar una nación tan terrible, una nación pecadora, malvada, perversa, para ejecutar su juicio contra Judá. Y en el capítulo 2, pues Dios responde, y en medio de esas respuestas vamos a encontrar una de las declaraciones más importantes, ¿no?, de toda la Biblia, que es precisamente la piedra angular de este pasaje. El justo, por su fe, vivirá, contesta el Señor. Es una de las declaraciones más importantes de la palabra de Dios. Y esta frase se va a convertir durante los siglos venideros al profeta Habacuc, y sigue siendo una frase que se convierte en la piedra angular de la teología cristiana, en la piedra angular de la Iglesia. Fijaros que será citada luego por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, también la vuelve a citar en la carta a los Gálatas, y la vuelve a citar el mismo autor de la carta a los Hebreos. Seguramente porque es una frase súper importante, sobresaliente y fundamental para la vida del cristiano y del pueblo de Dios. No es simplemente una afirmación doctrinal, es una invitación a confiar, a vivir confiado en Dios, cuando todo alrededor parece derrumbarse, cuando parece que el mundo y la sociedad se colapsan, cuando parece que el caos reina entre los pueblos. Y el Señor nos dice: te invito a que confíes en mí, porque el justo, por la fe, vivirá, en su confianza depositada en su Dios. Es algo tremendo, ¿no? Es una frase extraordinaria. Y es que fijaros, que ya en el capítulo 4 la leemos, y empieza además a distinguir la diferencia entre el justo y el orgulloso. Dice: he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, el injusto. Dice más: el justo, por su fe, vivirá. Hay dos partes importantes en este texto, ¿no? Hay una distinción importante. Nos presenta a dos tipos de personas. Por un lado, ese, el altivo, el arrogante, el orgulloso, ¿no? Aquel cuya alma, ya dice, no es recta. Y por otro lado, el justo, que debe de vivir por la fe, y que su rectitud se mide en base a la fe, que ejercita en su propia vida en relación con Dios. La diferencia principal, si os dais cuenta, no es una diferencia intelectual o teológica. No se trata de que uno conozca más o menos teología que el otro. La diferencia es donde descansa la confianza. ¿Dónde descansa la confianza del orgulloso, del altivo y del arrogante? Pues vemos que normalmente descansa en sí mismo.
se apoya en uno mismo, su seguridad normalmente viene de sus propios recursos, de su fuerza, de su inteligencia, de su posición. Yo me sobrebasto, soy autosuficiente, el superhombre, ¿verdad? Pero ¿y el justo? El justo resulta que el justo en Dios descansa en la fe. Pero no es una fe irreal, en un optimismo gratuito e ilusorio. No es un pensamiento meramente positivo, con una energía que nos va a dar algo especial. No, es una auténtica expresión de la realidad. La fe es la confianza firme en el carácter de Dios, aun cuando no comprendemos sus caminos. Esa es la fe. Aunque a veces no entendemos cómo Dios actúa, aunque a veces no comprendemos exactamente cómo Dios traza sus planes, ni sus caminos para nosotros y para nuestra vida, la verdad es que seguimos confiando en el carácter de Dios, porque sabemos que ese carácter siempre es noble, bueno, honesto y justo. Habacuc no recibió todas las respuestas. Dios no le explicó cada detalle del futuro. Simplemente le dijo, confía en mí, Habacuc. Y es lo que nos dice a la Iglesia y es lo que nos dice a todos los cristianos en esta mañana. Cuando hay cosas que no entendemos y no comprendemos, nos dice, sigue confiando en mí. No dudes. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo. Espéralo, porque llegará. Es lo que veíamos, ¿verdad?, la semana pasada. Y aquí encontramos precisamente una de las tensiones más difíciles de la vida cristiana. A todos nos cuesta, porque nos crea tensión, eso de esperar. ¿Verdad? No nos gusta esperar. Pero el Señor nos dice muchas veces, tienes que esperar, tienes que tener paciencia, tienes que saber que yo actuaré en mi momento, no concretamente en el que tú quieres que yo actúe. Yo no actúo con precipitación, actúo con sabiduría, actúo con paciencia y actúo bien. Y esta es una lección importante que se desprende ya para todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nos crea mucha tensión cuando realmente en los momentos difíciles, ¿no?, o en las pruebas o en las dificultades, ¿no?, nos crea mucha tensión la demora de Dios. Pero la demora de Dios, recordadlo bien, no implica el olvido. No implica que Dios se haya olvidado de nosotros. No quiere decir que Dios no nos escuche o que se haya quedado sordo. La demora de Dios es una lección importante para la vida de la fe, porque nos enseña que Dios jamás llega tarde a sus citas. Su calendario es un calendario que sigue gobernando la historia de este mundo. Y además lo hace con sabiduría, con una sabiduría perfecta. Y la fe, por lo tanto, no consiste solamente en creer que Dios puede actuar. La fe consiste en creer que Dios actuará en el momento correcto, aunque no sea nuestro momento. Por lo tanto, tercer punto, versículo 5, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, lo que quiere decir es que la fe permanece cuando el mal parece triunfar. Uno de los grandes problemas de Habacuc era
ver la aparente victoria de Babilonia. Un pueblo terrible, violento, un pueblo que parecía invencible, que lo arrasaba todo por donde pisaba. Y parecía para Habacuc que la maldad estaba ganando terreno. La historia humana está llena, ¿no?, de momentos semejantes. También hoy parece que nos da la impresión que el mal gana terreno y conquista violentamente a muchas personas. Vemos, por ejemplo, la corrupción. A pesar de que ponemos lo del teléfono, parece ser que hay alguno sordo por ahí, pero hombre, a ver si nos ponemos las pilas. Vemos precisamente la corrupción que hay a nuestro alrededor, vemos la violencia, vemos el abuso de poder, vemos la injusticia que sigue estando hoy a nuestro alrededor. Y surge la pregunta, ¿no?, también a todos nosotros, como le surgió a Habacuc: ¿dónde está Dios? Pero la respuesta divina es muy clara. La victoria del mal es temporal. La victoria del mal no tiene la victoria final. Está derrotada. El mal nunca es definitivo. El orgullo de la propia Babilonia le estaba conduciendo hacia su propia destrucción. Lo que parecía fortaleza, ¿verdad?, a los ojos de la gente de alrededor que temía a ese pueblo, era en realidad el inicio de su propia caída. La fe siempre aprende a distinguir entre lo temporal y lo eterno, lo visible y lo invisible, lo inmediato y lo definitivo. Muchas veces el pecado parece prosperar, pero la prosperidad del mal siempre tiene una fecha de vencimiento en el calendario de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor, es el Rey de Reyes y es el que tiene todo el gobierno y todo el poder de la vida y de la historia. Ese Dios es el Dios que gobierna, aunque a veces nos pueda parecer que está ausente, que no actúe, como le pasaba a Habacuc. Y se desprende otro punto importante, ¿no?, que va del versículo 6 al 8, y que nos habla de que la fe descansa en la justicia de Dios. Dice así estos versículos del 6 al 8: ¿no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ella. La fe descansa en la justicia de Dios. Y comienza aquí, fijaros bien, una serie de ayes. Este mensaje tiene 5 ayes muy concretos. Y precisamente aquí en el versículo 6, ¿verdad?, ya tenemos ese: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! Primer ay que el Señor le da a Habacuc. El Señor está denunciando la explotación y la codicia de Babilonia. Babilonia había enriquecido su imperio saqueando naciones. Había acumulado riquezas mediante la violencia, el pillaje. Pero Dios declara que llegará el día en que ajustará cuentas con esa nación. Y la enseñanza es muy profunda, ¿verdad? Porque Dios ve cada injusticia. Claro que las ve. Nada escapa de su memoria, ni de su mirada.
Ningún acto de opresión queda sin ser registrado en la mente del Señor. Y la fe precisamente descansa en la justicia divina, porque sabe que el tribunal final pertenece a Dios, porque Él es el juez y actuará en su momento oportuno. Y esto, claro, no significa que no debamos de ignorar la injusticia. Significa que no necesitamos convertirnos nosotros en jueces supremos. El Señor es el juez, no nosotros. Podemos trabajar por la justicia mientras confiamos en que Dios tendrá la última palabra. Es bueno y necesario que el creyente y la Iglesia trabaje por la justicia, por un mundo más justo, pero no debemos de olvidar que la última palabra la tiene siempre el Señor. Podemos a veces convertirnos nosotros sin darnos cuenta en jueces supremos. No es esa nuestra labor. Esa es la labor del Señor, porque juez supremo solo hay uno. Por eso no nos podemos juzgar los unos a los otros. Y hay un juez que lo hará en su momento oportuno. Si os dais cuenta, en este aspecto, lo que observamos es que la fe libera al creyente de la obsesión por la venganza. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros no podemos vengarnos de nadie, porque seguramente nuestra venganza es malvada, ruin, es destructiva, pero nunca sí la actuación de Dios. Por otra parte, el segundo ay, y nos dice que la fe rechaza la falsa seguridad del poder humano. Los versículos del 9 al 11 dice, ay, segundo, del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Qué está diciendo este ay? Este ay condena la ambición egoísta. Babilonia, una ciudad, un imperio que construía grandes muros y fortalezas para sentirse invulnerable. Creía que sus murallas y sus grandes fortificaciones la protegerían. Pero Dios declara que incluso las piedras testificarán contra ella. Esos edificios y esos mismos muros, edificados con sangre y con violencia, van a testificar contra la propia Babilonia. La humanidad siempre busca refugios también alternativos. Algunos levantan también sus muros y sus grandes edificios. Confían en el dinero, otros confían en la política, otros confían en la fama, otros en la influencia, otros en la ciencia o el prestigio, y la lista podría ser interminable, ¿verdad? Y aunque ninguna de esas cosas en principio es mala en sí misma, el problema surge cuando ocupan el lugar de Dios. Porque el lugar de Dios tiene que ser el primero en la vida de los hijos de Dios. Pero cuando se levantan fortalezas, edificaciones y muros en las que a veces confiamos, estamos cediendo el lugar a eso y estamos destronando y desplazando a Dios del primer lugar de nuestra vida. Por eso la fe viene a decirnos aquí que toda seguridad humana es nada. Que cualquier base cimentada en las seguridades de este mundo no sirven para nada. Son limitaciones. Solo Dios es un refugio eterno. Solo Dios
es nuestro muro y nuestra fortaleza. Solo Dios es el castillo, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios, el que nos da pronto auxilio en las tempestades. La fe reconoce, por lo tanto, que no debemos de basar nuestra confianza en lo que nos rodea. Solo Él es el refugio verdadero. ¿Por qué? Porque todo lo demás desaparece, pasa, pero solamente Dios permanece. En sexto lugar, fijaros que la fe comprende la inutilidad de construir sin Dios. Versículos del 12 al 14. ¡Ay! Ahí tenemos el tercer ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Este tercer ay denuncia ciudades que han sido construidas con sangre, imperios que han sido levantados bajo la opresión, bajo el cautiverio y bajo la explotación. Y Dios está revelando aquí una verdad extraordinaria, ¿no? Dice, los pueblos trabajarán para el fuego. Es decir, muchas personas dedican su vida a construir cosas que finalmente van a ser destruidas y consumidas, como el fuego se consume lo que toca. Hay una tragedia aquí espiritual en invertir, ¿no?, toda la existencia en lo temporal. Hay quien se desvive, trabaja, se esfuerza intensamente por construir su existencia sobre lo temporal, sobre lo efímero, sobre lo transitorio, sobre lo que en realidad no llena. ¿O es que no sabemos que los edificios caen tarde o temprano? ¿O es que no sabemos que los imperios desaparecen también? ¿O es que no sabemos que las fortunas se evaporan y se pierden? ¿O es que no sabemos que la fama se olvida? No hay nada duradero. Solo aquello que está unido al propósito de Dios eterno es lo que permanece. Y entonces aparece una de las declaraciones, ¿verdad?, más gloriosas de todo el libro y que hemos cantado anteriormente, ¿verdad? La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. La historia no termina con Babilonia, no termina con la corrupción, no termina con el sufrimiento, termina con la gloria de Dios. Ahí termina la historia, porque la historia la controla y la dirige Dios, y es Él el que gobierna. Y finalmente, la gloria de Dios lo llenará todo. Y precisamente en ese aspecto, la fe vive mirando ese final. El creyente vive mirando esa gloria de Dios. La fe no participa de la corrupción moral del mundo. Versículos 15 al 17, el cuarto ay. Dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. En este cuarto ay, fijaros que está denunciando lo que es
la degradación moral. Babilonia estaba humillando y avergonzando a otros pueblos. Descubría su desnudez, los dejaba sin nada, los desnudaba, los dejaba en su propia vergüenza. Qué mayor humillación de alguien sobre alguien que dejarlo en esas condiciones. Su poder estaba siendo usado para destruir la dignidad humana. Toda cultura alejada de Dios termina utilizando tarde o temprano a las personas como medios, como instrumentos, en lugar de reconocerlas como portadoras de la imagen de Dios. La fe nos llama a vivir, queridos hermanos, de una manera muy distinta. En el reino de Dios las personas no son cosas. En el reino de Dios las personas no son objetos. En el reino de Dios las personas no son números. En el reino de Dios las personas son imagen de Dios, creados por Dios a su imagen y semejanza. Y esa es la dignidad respetable para todo ser humano. La adversidad nunca debe de empujarnos a adoptar los métodos de este mundo, es decir, a desnudar, a humillar, a pisotear la imagen de Dios en otras personas. La fe perseverante, por lo tanto, mantiene la integridad, incluso bajo la presión. Y el quinto hay un rechazo a la idolatría. Versículo 18 al 19 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, o a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Este es el quinto ay. Un rechazo total a la idolatría. Y este ay apunta al problema del corazón humano, porque la idolatría es algo que destruye. Babilonia adoraba a muchas imágenes, como otras muchas naciones paganas. Imágenes que por otra parte habían hecho con sus propias manos, ¿no? Como dice aquí. Y la ironía es evidente, ¿no?, en este tono. Es decir, el hombre o el artífice fabrica su propio Dios. Y luego resulta que después de fabricarlo se inclina ante él, se pone de rodillas ante él. Qué curioso esto, ¿no? Que el Creador termine adorando su propia creación. ¿No está pasando hoy también esto en nuestros días? La idolatría moderna es evidente que no adopta ahora las formas de una estatua como en antaño, aunque en algunas confesiones sí, incluso llamadas cristianas, que permiten la idolatría y la adoración a figuras talladas, de vírgenes y santos. Al buen entendedor, con pocas palabras basta. Pero fijaros lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Hoy la idolatría moderna no siempre adopta esas formas de estatua. Pueden manifestarse en el dinero, en el éxito, en el placer, en el reconocimiento, en las ideologías de turno, en el poder, etc. Porque un ídolo, no lo olvidemos nunca, es cualquier cosa que ocupa el lugar que pertenece únicamente a Dios. Eso es idolatría. La adversidad tiene forma especial de revelar nuestros ídolos. A veces creemos no tener ídolos, que estamos libres de la idolatría, ¿verdad? Pero cuando algo nos es quitado y sentimos que cuando se nos ha quitado perdemos el sentido de la vida, entonces podréis descubrir dónde estaba realmente vuestro corazón y cuál era vuestro ídolo.
La fe auténtica dirige siempre la adoración exclusivamente y únicamente a Dios, y a nada más que a Dios. Ya lo tenemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Por otra parte, fijaros que en el versículo 20 nos presenta un enfoque importante, que es que la fe encuentra paz en la soberanía de Dios. Dice el versículo 20, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Qué texto, ¿verdad? El libro culmina esta sección con una declaración majestuosa. El Señor está, dice, en su santo templo. Por lo tanto, el hombre calle ante la santidad y la presencia de Dios, que lo llena y que lo ocupa todo. Después de preguntas, ¿verdad? Después de dudas, después de quejas y después de contemplar el juicio divino, fijaros que Dios ahora está reconduciendo la mirada de Habacuc a una visión superior que hasta ahora no había percibido, y que Dios quiere poner su mirada en algo mucho más elevado. Dios sigue en su trono. No ha perdido el control. Dios no está confundido, no está improvisando en la historia. Dios está gobernando, Habacuc. Yo sigo gobernando. Y esta es la gran medicina para la ansiedad espiritual, ¿no? Porque la Iglesia y los mismos cristianos a veces tenemos una ansiedad espiritual que no sabemos cómo quitárnosla de encima, ¿no? Y para poder quitar la ansiedad espiritual de un creyente no es a base de saberlo todo, es a base de saber quién reina, quién está en el trono. Porque cuando sabemos que Dios está en el trono, que Él sigue dirigiendo los hilos de la historia y de nuestras vidas, entonces el Señor puede liberarnos de esa ansiedad espiritual, de nuestras preguntas, de nuestras dudas. La fe no elimina todas las preguntas, pero fijaros que sí que establece una certeza fundamental, y es que Dios está ahí, en su trono. Cuando las naciones tiemblan, Dios reina. Cuando los sistemas humanos colapsan, Dios reina. Cuando la enfermedad aparece en nuestras vidas, Dios sigue reinando. Cuando llega la pérdida, Dios sigue reinando. Y cuando no entendemos nada, Dios sigue reinando. Aquí hay toda una serie de aplicaciones prácticas e importantes, ¿no?, para todos nosotros. Primero, que la fe, por lo tanto, no depende de las circunstancias. Que la fe madura cuando aprendemos a confiar en el carácter de Dios, más que en nuestro propio carácter y en nuestras circunstancias. Otra aplicación importante para nuestra Iglesia y como creyentes es que la fe persevera durante el silencio divino. No perdamos la paciencia. Dios puede parecernos silencioso, pero nunca está ausente. Su silencio no significa indiferencia, significa un plan y un propósito. Debemos de aprender también como aplicación importante que la fe mira siempre más allá del presente. Quedarnos con una fe en la que me muevo según lo que veo es quedarnos en una fe pobre y raquítica. Habacuc aprendió a interpretar el presente, pero a la luz del futuro de Dios. ¿Aprendemos esto nosotros? ¿Aprendemos a interpretar el presente de cada día, pero a la luz del futuro de Dios? Los creyentes estamos llamados a hacer lo mismo, Porque nuestra fe vislumbra y crece cuando realmente distinguimos los momentos futuros que Dios tiene para su pueblo.
Evidentemente, la otra aplicación, rechacemos todo tipo de idolatría y descubramos sobre todo en un autoexamen personal dónde está depositada nuestra confianza. ¿En lo eterno o en lo presente de cada día? ¿En las cosas que tenemos o acumulamos? Y quinta aplicación, la fe descansa siempre en la soberanía de Dios. Aunque el mundo parece a veces caótico y convulso, el trono de Dios está ocupado por Él y no está vacío. Concluimos. Habacuc en este sentido, ¿verdad? Comenzó preguntando ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo terminó? Terminó adorando a Dios. No terminó triste, confundido. No. Empezó confundido, con preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? Pero fijaros que va a terminar adorando y alabando a Dios. La respuesta de Dios a Habacuc no fue darle todos los detalles del futuro, como tampoco nos va a dar Dios a cada uno de nosotros todos los detalles de nuestro futuro. Fue revelarle quién gobierna en la historia, que es lo que realmente nos importa saber. Y esa sigue siendo la respuesta para la Iglesia de hoy. Cuando la adversidad golpea, cuando la injusticia parece triunfar, cuando las oraciones tardan en ser respondidas, cuando las lágrimas abundan, cuando no entendemos el camino, Dios sigue diciendo, el justo por su fe vivirá. No por lo que ve, no por lo que siente, no por lo que comprende, sino por la confianza perseverante en el Dios que reina, que juzga con justicia, que cumple sus promesas, aunque tarden en llegar, y que llenará toda la tierra con el conocimiento de su gloria. Que el Señor os bendiga.